Universidad Bolivariana del Ecuador. Didáctica de Lengua y Literatura. Proyecto final. Docente Magíster Lorena Bodero. Tema: planificación y el análisis de las clases de lectura de una fábula ecuatoriana, El colibrí y el incendio. Integrantes: Deni Patricia Vélez y Laura Isabel Vacas Mosquera. Enero 18 del 2026. Tema: planificación y el análisis de las clases de lectura de una fábula ecuatoriana, El colibrí y el incendio. Objetivo general: establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura basada en una fábula ecuatoriana, un enfoque metodológico integrador que permita el desarrollo articulado de las macrohabilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, fortaleciendo la identidad cultural y el pensamiento crítico de los estudiantes, además de enseñar una moraleja como son las fábulas. Obra literaria: El colibrí y el incendio. Género literario: narrativa, fábula ecuatoriana. Tipo de texto: fantasía o ficción. Justificación del texto: la fábula ayuda a fortalecer el valor del trabajo en equipo y además de los valores del colibrí como la perseverancia, la solidaridad y el compromiso, además de fomentar una conciencia de una participación activa de estudiantes ante alguna problemática de emergencia o cualquier situación de convivencia. A los alumnos ha dirigido nivel educativo al cual será dirigido sexto año de educación general básica. Duración: 5 horas de clases. Cuadro de planificación microcurricular. Destrezas, indicadores, estrategias metodológicas, recursos y actividades evaluativas. La destreza 253 nos indica recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos, manteniendo la secuencia lógica del texto. Indicadores de evaluación: escucha y lee fábulas ecuatorianas como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria, demostrando comprensión en el mensaje moral y gusto por la lectura. Proceso de lectura: prelectura. Activación de conocimientos previos mediante preguntas generadoras sobre el título y las imágenes de la fábula. 1. ¿De quién se habla? 2. ¿Qué sucede? 3. ¿Dónde ocurre la historia? 4. ¿Qué hacen los personajes? 5. ¿En qué momento suceden los hechos? Los recursos que utilizaremos son el texto de la fábula propiamente ecuatoriana, ya sea impreso o en formato digital, y todos los recursos que generalmente se usan: el libro texto de lengua del Mineduc, cuaderno de trabajo, pizarra, marcadores y plumas para escribir. Actividades evaluativas: responder de forma oral preguntas de comprensión literal e inferenciar sobre la fábula a partir de las preguntas generadoras. Identificar personajes, acciones principales y mensaje del texto. Análisis del texto. Subrayado de palabras nuevas y consulta en el diccionario, ya sea este físico o virtual, de las palabras nuevas. Lectura. Lectura guiada y expresiva realizada por el docente. Lectura compartida en voz alta por los estudiantes, respetando la entonación y la fluidez. Identificación de personajes, acciones principales y el conflicto del texto. Rúbrica: participar activamente en el diálogo reflexivo, respetando turnos de participación. Elaborar un dibujo o un breve texto que represente la enseñanza de la fábula. Recrear el final de la fábula manteniendo la secuencia lógica del texto. Post lectura. Diálogo reflexivo sobre el mensaje y la enseñanza de la fábula. Relación del contenido del texto con experiencias de la vida cotidiana. Instrumentos: lista de cotejo para valorar la comprensión lectora y la planificación. Rúbrica sencilla para evaluar la recreación del texto. Dibujo o texto breve. Registro anecdótico del desempeño de actitudes del estudiante. Guía de observación para la lectura en voz alta y expresión oral. Planificación. Preparar la estructura del cuento.
Primero, identificar el tipo de texto, los personajes y hechos principales. Seleccione los personajes y escriba brevemente sus características. Identifique el problema o conflicto. Identifique los valores que nos deja la fábula. Organización de ideas realizando un esquema, por ejemplo, la línea de tiempo de los sucesos o escenas de la fábula. Como recurso, pues tenemos textos de fábula, sea impreso o en formato digital, libros de lenguas de literatura del estudiante, cuadernos de trabajo del estudiante, pizarras marcadores, láminas ilustrativas, imágenes o fichas didácticas. Además, como rúbrica, tenemos lista de cotejo para valorar la comprensión lectora y la participación. El texto corresponde a una fábula, los personajes están bien definidos, presenten claramente inicio, nudo, desenlace, el conflicto sea comprensible y identifica el valor de la fábula. Textualización. En esta parte nosotros sabemos que los estudiantes ya deben empezar a escribir el primer borrador del cuento o de la fábula, en este caso, con sus propias palabras. Estructura libre y creativa del guión, escribir las partes de la fábula y finalmente crear el desenlace final diferente para la misma fábula. Esto sería un fin alternativo. Hay que utilizar palabras claras y conectores. El uso de un organizador gráfico para estructurar el texto puede ser a manera de escenas con un pictograma. Los instrumentos de rúbrica para esta textualización serían, por ejemplo, la organización del texto, inicio, desarrollo y desenlace usando un organizador gráfico. Las características de la fábula, usa personajes animales y presenta una moraleja. La coherencia, mantiene las ideas claras y ordenadas. Lenguaje, utiliza un vocabulario adecuado y una ortografía básica para este nivel. Creatividad. También presenta ideas originales y la escala de variación sería un visto logrado, una media luna en proceso y una cruz no lograda. Revisión. Aspecto verificado. El inicio, nudo y desenlace del cuento son claros y coherentes. Los diálogos reflejan las actitudes del colibrí y de los demás animales. El mensaje sobre la responsabilidad y la solidaridad es evidente. Actividades. Revisión. Grupal 1. Corregir los párrafos anteriores y revisar las estructuras. Como lista de cotejo para valorar la comprensión lectora y la participación. Una rúbrica sencilla para evaluar la recreación del texto. Dibujo, texto breve. Registro anecdótico del desempeño y actitudes del estudiante. Guía de observación para la lectura en voz alta y expresión oral. Rúbrica de evaluación. Cada párrafo tiene sentido y coherencia. El cuento tiene coherencia y corrección. Trabajo en parejas. Los estudiantes leen sus guiones y sugieren mejoras, como añadir expresiones sencillas a los diálogos o mejorar la descripción de las acciones. Lista de cotejo, fluidez en los diálogos, secuencia lógica en los hechos, como por ejemplo el hecho del incendio, la acción del colibrí y la reflexión que podría ser la moraleja. El uso adecuado de mayúsculas, signos de puntuación y la ortografía básica. Esto ha sido lengua didáctica de la lengua y literatura con la doctora, la magíster Lorena Bodero y las integrantes Laura Vacas y de Niveles. Muchas gracias.